Y bueno, chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo, bienvenidos a otra nueva Nati Charla, esta sección que tanto te gusta, esta sección que tanta caña le estáis dando y que os está molando sobre todo por toda la gente que voy trayendo tan variopinta dentro del mismo nicho como es esto del culturismo natural. Y bueno, hoy traigo a Chippy, el creador del coach del Team Chippy, que bueno, para quien no lo conozca, la persona que está sacando a grandes atletas como puede ser Sergio o puede ser Álvaro a competiciones de WNBF, que si lo veis con unos fisicazos increíbles. Y bueno, es un caso particular ya que es un preparador, ahora dejaré que se venda él un poco, pero que él todavía no ha competido y esto lo vamos a tratar más adelante. Así que Chippy, véndete un poquito, tío, que la gente te conozca, a qué te dedicas, cuánto tiempo llevas metido en esto del mundo del culturismo natural, de preparación y demás. Pues muchas gracias por la bienvenida, tío. Y nada, como él ha dicho, soy Chippy. Mi nombre de pila real es Josep, pero bueno, Chippy viene de muy atrás, antes de todo esto del culturismo. Y bueno, el Team Chippy nace como un movimiento en 2018 como tal, que es cuando saqué mi primer competidor en WNBF, en el primer campeonato que se hizo aquí en España, y que, bueno, tuvo una afluencia de 40 atletas, y eso lo remarco porque, bueno, compararemos con las afluencias que tuvimos en 2021, ¿no? Y veréis, pues, la gran expansión que está teniendo. Entonces saqué a mi primer atleta en 2018 como algo que surgió simplemente. Luego en 2019 saqué a tres. En 2020, pese al COVID, en los campeonatos de WNC no se hicieron, pero los de AECN sí. Entonces en AECN saqué a cuatro competidores, de los cuatro, tres ganaron la Procard. Y entonces, pues a partir de ahí empecé a darme a conocer un poco más dentro del mundo del culturismo natural, ¿no? Y ha sido este 2021 cuando ya fuera, dejando el COVID un poco atrás, pues ha vuelto a ver WNBF, AECN ha crecido muchísimo de nuevo, y hemos estado hablando de competiciones de 150 atletas en WNBF porque había límite de atletas, pero en AECN se han acercado a los 300 competidores en segunda mitad de temporada. Así que ha sido algo muy, muy bestia para que entendáis en 2, 3 años qué evolución ha habido en el culturismo natural, ¿no? Entonces yo, Chippy, como coach, pues como comentabas, no he competido nunca. Mis conocimientos, es interesante, ¿no? Yo tengo un pasado en el cual fui un, bueno, un niño, un adolescente y un joven muy, muy obeso. Y bueno, lo típico, ¿no? Pues dejé el resto de deportes que tenía, que eran baloncesto y artes marciales, porque pese a estar muy obeso, yo hacía mucho deporte. Lo que pasa que comía cantidades de cría de ballena. Pero luego, pues fuimos avanzando un poco. Me entré en una carrera de ingeniería que era por las tardes y no podía seguir haciendo los deportes que quería porque me coincidían con las clases. Entonces dije, bueno, pues me voy a apuntar al gimnasio, ¿no? Empecé, iba ahí a hacer cardio, a matarme a las máquinas de cardio para ver si perdía algún kilo. Y luego, bueno, probé las pesas, me empezaron a gustar, me enganché y fue como un amor que fue creciendo, ¿no? Y a partir de ahí dije, oh, pues me lo voy a tomar un poco más en serio. Vamos a hacer una dieta y un entreno pautado. Voy al monitor de sala, oye, hazme una dieta y un entreno. Sí, toma, copiar, pegar, imprimir, para ti. Y yo, que soy un tío bastante inquieto, le preguntaba, ¿no? Oye, ¿y por qué me pones esto? ¿Por qué me pones lo otro en vez de esto otro? Y se quedaba con cara de, pues no sé qué decirle al chaval, ¿no? Entonces dije, hostia, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Fui pasando por varias manos y en todas las manos me pasaba más o menos lo mismo. Entonces decidí que me gustaría aprender por mi cuenta. Y de manera autodidacta empecé a aprender temas de nutrición. Y temas de entrenamiento, empecé a ver que mi carrera, que es ingeniería mecánica, tenía bastante que ver con el tema del entrenamiento y que esas complejidades biomecánicas que yo estaba aprendiendo a nivel dinámico, con simulaciones, servomotores y también la parte de prótesis para la gente que pierde miembros, demás, ¿no? Toda esta parte biomecánica yo la podía aplicar al ejercicio y de hecho era una manera mucho más simplificada de mis métodos de trabajo, de cálculo, ¿no? Entonces empecé a aprender, el tema del entrenamiento empecé a aprenderlo por ahí y el tema de la nutrición pues me seguí formando de manera autodidacta, ¿no? Hasta llegar a un punto en el cual quise formalizar eso también y tener unas bases más sólidas y me saqué el máster de nutrición y dietética y también estoy ahora cursando un máster en biomecánica para completar esos conocimientos, ¿no? Pero bueno, sobre todo al principio fue de manera autodidacta. Entonces, es un poco la historia del Team Chippy, ¿no? Y si tengo que caracterizar por algo mi equipo es por lo que llamamos nosotros el Nakama Power, ¿no? Que es japonés, y el término Nakama significa amigo, compañero o camarada, ¿no? Y eso es lo que nos mueve un poco a impulsar pues que en el culturismo lo del no pain, no gain queda muy atrás,
lo, tienes que estar solo, soltar los lastres, no tener amigos, no sé. Creo que es un concepto que también en el culturismo natural intentamos entre todos Sí. dejar de lado, ¿no? Porque hay muy buen rollo, como estáis viendo pues, ahora mismo. Y hablo mucho, lo digo ya de antemano. Da igual, aquí tú expláyate, expláyese. Y nada, tío, me parece muy curioso en plan de cómo pudiste empezar, ¿no? Y el hecho de decir, hostia, mándame, ponme una dieta, ponme un entrenamiento y de ver que todo era copia, pega, has comentado que pasaste por varias manos y que al final todo acaba siendo lo mismo, ¿no? Y yo creo, y no lo sé, pero por lo que puedo ver a día de hoy, todos los que trabajamos, todos los que nos dedicamos al mundo del asesoramiento, creo que cada vez nos vemos obligados, por así decirlo, a hacer las cosas más individualizadas, que está muy bien, porque al fin y al cabo nos obliga, ¿no?, a subirle más el nivel al tema de asesoría, nos obliga a subirle un poco más de calidad, por así decirlo. ¿Cómo puedes decir, tío, que ha ido, si ves tu diferencia de cómo se iban haciendo las cosas previamente o hace unos años a cómo se hacen a día de hoy? ¿Tú crees que el tema, por ejemplo, de redes sociales y demás ha influido en todo eso? Y por supuesto, al final creo que las redes sociales han puesto a disposición toda una información, ¿no?, que antes estaba reservada a unos pocos. Por ejemplo, el hecho de acceder a papers o a estudios estaba reservado a unos pocos y ahora está accesible a todo el mundo, ¿no? Luego, temas formaciones y similares, pues hemos pasado de que tú como formador podías formar a gente de tu zona o tenerte que desplazar a formar a diferentes zonas pues, de tu país o incluso internacionalmente, a que ahora la mayoría de cursos se hacen online, puedes difundir tu metodología, puedes difundir tus enseñanzas pues, de una manera mucho más rápida, llegar a muchas más personas, también abaratando costes para las personas que compran el curso, porque ya no tienen que desplazarse, no te tienen que pagar a ti presencialmente. Entonces, todo esto ha creado una red de información que es muy potente. Es muy potente y es muy peligrosa, porque las redes sociales tienen una parte buena y una parte mala. La parte buena es que ponen a disposición un montón de información para ti. El problema es que no filtran por ti la información. Es decir, que tú tienes que tener un juicio suficiente como para filtrar si lo que estás comprando, lo que estás leyendo, es bueno, es malo, es regular, puedes coger algunas cosas, no tienes que coger nada, y de ahí pues ese yin y yang de las redes sociales, ¿no? Pero desde luego que ha cambiado mucho el tema del culturismo por el hecho de que tenemos a disposición una red de información potentísima. Sin duda, tío. Yo pienso igual. Y yo lo digo que cuando yo empecé, ojalá tuviera toda la información que hay a día de hoy. Lo único que veo que tienes que saber filtrar, ¿no? Saber de dónde coger y de dónde no. Pero bueno, al final está todo inventado, está todo ahí y está a disposición de todo. Y bueno, a veces puede generar cierta confusión. Por eso el hecho de tener una buena selección, ¿no? También de a quién sigue y a Exacto. quién le haces caso. Y bueno, tío, bastante curioso el caso de que, bueno, aquí Chipi, donde lo veis, que tendréis las redes sociales, por aquí abajo lo habré puesto y la tendréis también en el tema de la cajita de la descripción. No una persona que sea muy mediática, no una persona que sea muy grande aún en, por ejemplo, plataformas como Instagram y demás. Pero bueno, a pesar de ello, está ganando bastante popularidad dentro del sector del culturismo natural y es un claro ejemplo de que al final los resultados hablan por sí solos y el trabajo, bueno, acaba llegando. Como digo, podéis echarle un vistazo a los atletas que ha sacado, porque la verdad, son unos físicos impresionantes. Muchos de ellos acusados, como siempre, de falsos naturales, de mentir a la gente, tío. Y bueno, ¿crees que hay algo que sea diferenciador en plan de lo que tú has ido aprendiendo respecto al resto de preparaciones y demás? ¿Algo característico tuyo? Que tú dirías, hostia, yo creo que puedo Y destacar por aquí. sí, por supuesto. Al final, una cosa que es una consecuencia es el punto de competición, ¿no? Si os fijáis, los puntos de competición o lo que se caracterizan mis atletas, sobre todo culturistas, porque he tenido la suerte de sacar bastantes culturistas, es en el punto de competición, ¿no? Esos culos trilladísimos que parecen no naturales, ¿no? Y de ahí salen las acusaciones la mayoría de veces. Por ejemplo, o sacando las, eh, las dos referencias que ha sacado, ¿no?, Álvaro Bravo o Sergio Blanco, que son culturistas de muy alto nivel y que llevan unas condiciones espectaculares, ¿no? Que se diferencian con otros atletas de tarima que también llevan muy buena condición, pero llevan ese plus, ¿no? De decir, es que no se puede trillar más. Sí, pero Eso es una aquí, tío, consecuencia. Sí, yo creo que aquí también importa, porque yo ahora mismo yo lo voy siguiendo a todo. Y yo, por ejemplo, el punto que tiene Álvaro, el punto que tiene Sergio Blanco, ahora que los comenta, incluso fuera de competición, ¿tú crees que ese punto en el off-season también luego ese punto a favor cuando ya está encima de la tarima? sí, es decir, la primera vez que se plantearon una preparación no tenían ese punto en off-season, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora, después de haber salido a tarima y trillar de esa manera, cuando acumulan grasa, la acumulan de manera muy, muy homogénea, y es verdad que pese a tener un porcentaje de grasa ahora relativamente elevado,
siguen teniendo esa insinuación de rajas en el culo y ese tipo de cosas, ¿no? Lo cual hará mucho más fácil la próxima vez que suban a tarima que esos puntos se vuelvan a repetir. La vez que más han sufrido para sacarlos ha sido la primera, ¿no? Ahora sí que es verdad que va a ser una diferenciación. Y obviamente también hay una vertiente genética ahí. No todo el mundo puede tener las estrías en el culo que tiene Álvaro, que son de 3 centímetros de grosor, ¿no? Sergio también trilla el culo, pero lo trilla de una manera muy distinta, con unas estrías mucho más finas, mucho más delgadas. Eso también es una vertiente genética. Y como decía, ¿no? Al final es una consecuencia. Yo creo que uno de mis puntos fuertes es, aparte de la empatía con el atleta y tal, pero que eso la verdad que hay muchos preparadores que en ese sentido son buenísimos. Tengo uno delante ahora mismo, ¿no? Y hay muchos otros que podría mencionar que tienen una gestión humana muy buena. Es el tema de la organización. A mí me han enseñado durante 4 años de carrera y 2 másteres de ingeniería que hay que ser organizado, hay que ser óptimo, efectivo y eficiente. Entonces, yo antes de plantear una preparación para un atleta, uso un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt se utiliza normalmente en proyectos de ingeniería cuando inicias el proyecto para intentar cuadrar cuándo vas a terminar el proyecto, cada fase del proyecto, cuánto va a durar, los días de buffer que necesitas para cosas que no puedes controlar, etcétera, etcétera. Yo antes de iniciar una preparación para competición uso un diagrama de Gantt. Normalmente no lo comparto con el atleta para no rayarlo demasiado y no sugestionarlo, pero esta capacidad de organización hace que rara vez llegue tarde. Y si llego tarde en una preparación, porque el atleta no llega, ya lo sabemos de antemano. Es decir, antes de plantear la preparación decimos, mira, tu límite va a ser este. ¿No? ¿Quieres seguir adelante o no quieres seguir adelante? Pero esa capacidad de organización marca la diferencia en cuanto a físicos a la tarima respecto a lo mejor otros preparadores. Sería como mi punto distintivo, ¿no? Que me has preguntado. Sí, tío. Ya hablando un poco más en preparación, esto para todo el que le interese, ya que creo que es un tema que nunca he tratado aquí en la charla, siempre hemos estado un poco más, tema un poco WNBF, AICN, competición, falsos natis, polémica, bueno, un poco de todo, también un lado más personal, pero nunca he tratado un tema así tan a fondo, ¿no? Con el tema de competición y puede ser muy interesante, ya que, bueno, una persona se dedica, creo que ya puramente al tema de llevar gente a la competición y al final esto es un punto diferenciador para ti también. ¿Crees que aún se sigue cometiendo, tío? Mucha gente, yo sé que creo que tú no. Esos puntos, para llegar a esos puntos de competición, cuando dices, ¿cuánto tiempo lo sueles plantear? ¿Con cuánto tiempo de marca lo sueles plantear? Por ejemplo, establecer una definición para una competición o llegar a esos puntos. Definición más larga, 6 meses, 7, 4. ¿Cómo lo sueles plantear? ¿Cómo sueles organizarlo también a nivel de entrenamiento, a nivel de dieta? Sé que esto es muy individual y obviamente esto lo va a depender del atleta y cómo vaya respondiendo. Pero bueno, a rasgos generales, por dice a largo plazo, ¿cómo lo sueles ver o plantear? Muy bien, eso sí, es una pregunta interesante que aunque se tenga que responder de manera general porque es muy individual, como decías, pues sí, al final hay que desterrar un poco lo que decías, ¿no? Esos errores que aún se siguen cometiendo. ¿Se siguen cometiendo? Pues por desgracia yo te diría que sí, porque aún me encuentro en alguna competición gente que se extraña al ver que mis atletas beben agua, que están comiendo bastante y se quedan un poco así, ¿no? O que no cargan con, no sé, guarradas o se quedan como mirando, ¿no? Y me explican, no, es que yo he estado sin hidratos, he estado sin agua hasta hoy, no sé qué. Hostia, sabemos que a día de hoy esto para un culturista natural no es lo más eficiente, ¿no? Y una gran diferencia también entre los culturistas que usan sustancias dopantes, que aquí no entro a juzgar si eso está bien, está mal, si critico o no critico, no estamos ahí en esta tesitura, simplemente la diferencia es que cuando tú planteas una definición para un atleta natural o un atleta que usa sustancias farmacológicas, tú en un atleta con sustancias farmacológicas puedes arriesgar mucho más, en el sentido que hay ciertas sustancias que van a disminuir o evitar la pérdida de masa muscular por los déficits muy agresivos que hagas. Entonces, en ese sentido, tiene mucho más contexto, mucho más sentido alargar todo lo posible en volumen y hacer una definición muy agresiva, porque el riesgo de pérdida de masa muscular de esa persona va a ser mínimo, porque vas a usar ciertas sustancias que van a evitar eso. En cambio, para un atleta natural, si haces déficits muy, muy agresivos o planteas una definición muy corta, lo más probable es que te lleves por delante la mitad de la masa muscular y además el atleta salga blando en la tarima, no salga lustroso, no salga lleno, ¿no? Eso que decimos de ese físico extra que es cuando empiezan a acusar a la persona de falso natural, ¿no? De que está tan rocoso, tan lleno. Pues
yo creo que en las preparaciones naturales hay que plantear una definición bastante más larga, ¿no? Eso ya depende un poco del atleta y depende de cuánto conozcas al atleta. Eh, Te das cuenta cuando has sacado varias veces a una persona en la tarima que puedes arriesgar bastante más porque sabes cómo va a reaccionar más o menos ese cuerpo, sabes cuánto le va a costar perder. En cambio, si tiras por un atleta nuevo, normalmente coges más tiempo, más distancia o más tiempo de carencia por si reacciona diferente a como tú habías planteado que iba a reaccionar. Sí. Entonces, es eso, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que las definiciones son más largas que no en un atleta que use sustancias dopantes, ¿no? Sí, sí, al final yo, bueno, ¿qué te voy a contar? Yo, los que me conozcáis, ya sabéis que yo me llevé yo solo la definición, el camino a la competición, excepto los últimos 3, 4 meses que estuvo Sergio conmigo a mi lado. Y bueno, yo empecé a definir para llegar a octubre, empecé en marzo, para que os hagáis una idea de todos los meses que hay de por medio. No sé cuántos meses eran, 8 meses, 7 meses. Pues lo mismo, para hacer una definición bastante controlada, que no se me fuera, que no fue un déficit muy agresivo y al final tratar de minimizar la pérdida de masa muscular, ¿no? Que al final oye, siendo natural, pues tienes más riesgo, ¿no? De poder perder masa. Y esto, algo que has comentado de la definición agresiva y demás, que no se confunda con el término del minicat, ahora que está tan de moda, ahora que mucha gente que nos estará Sí. viendo lo sabrá, un minicat es un periodo para luego continuar creciendo, ¿vale? Un periodo de tiempo muy corto, hablamos de 6 a 8 semanas, para luego continuar creciendo y continuar con la etapa de superávit, ¿vale? Es decir, esto, ya que hemos entrado en el tema del minicat que ha surgido y se me acaba de ocurrir, es una estrategia que tú también implementas, por lo que he visto. Por ejemplo, con Álvaro, ahora mismo creo que estaba en uno, el tema de los minicat y demás, porque esto lo he hablado con Guille de GFIT, lo hemos hablado del tema del minicat, cómo plantearlo dentro de una preparación de volumen y tal. ¿Tú también eres partidario de ir introduciéndolo o solo y exclusivamente si te has pasado de grasa o independientemente de eso, como ya lo llevas planificado, lo metes? Normalmente asumo que durante un periodo de tiempo de postcompetición es posible que acumulemos más grasa de la que habíamos pensado en un momento dado y me parece interesante introducir en minicats. Ahí hago dos distinciones. Atletas que van a competir en ese mismo año, es decir, que de una competición a la otra solo hay un año de diferencia, y atletas que tienen 2 años de distancia entre una competición y la otra y por lo tanto hacen un volumen largo. En el segundo caso, en un volumen largo, creo que los minicats son interesantes para cuando se desmarcha un poco el porcentaje de grasa, incluso para atletas que tienen un consumo muy elevado de calorías y por lo tanto tienen que hacer una ingesta muy grande. Hay un momento que también les es incómodo comer, ¿no? Para seguir en superávit. Entonces lo que hacemos con el minicat también es darles un poco de descanso en ese sentido, bajar el porcentaje de grasa y nunca tener que llegar a unas calorías muy, muy elevadas y un porcentaje de grasa muy, muy elevado. Luego está el otro tema, que por ejemplo has puesto en el caso de Álvaro. Eh, Álvaro este año va a hacer una temporada muy, muy, muy corta. Es decir, acabó de competir en noviembre porque salió en Suiza cuando ganó el Campeonato de Europa Ahí y, daría, y vuelve. Sí, eso daría para otro vídeo. sí, eso daría para otro vídeo. Vamos a dejarlo ahí. Y luego está, en principio, este año quiere hacer una temporada saliendo en WNBF Internacional las mayores parte de las veces posible. Eso incluye que no sabemos si vamos a salir o no 100%, pero incluye que hay competiciones a mitades de septiembre y luego el Mundial de Los Ángeles es a finales de noviembre. Eso es muy extenso, ¿no? Entonces, queremos que la preparación de Álvaro no tenga semanas perdidas al final, es decir, que acabe su preparación justo para el primer campeonato, porque luego mantener ese punto durante tantos meses va a ser jodido, porque además no puedes perder el punto porque hay competiciones intermedias, ¿no? No es como tengo una competición 2 meses y otra, sino que tenemos 4 o 5, con lo cual lo que vamos a tener es que mantener más o menos el punto. Entonces, el hecho de intentar cuadrar un minicata a mitad ha sido porque queremos que la definición acabe lo más tarde posible, con el tiempo justo para reconstruir y empezar a competir. Que no haya semanas perdidas ahí por el hecho de que luego va a tener que aguantar el punto mucho tiempo. Y de ahí hacer el minicata ahora que se estaba pasando un poquito del porcentaje de grasa, estaba aproximadamente unos 10 kilos por encima de su peso de competición. Y bueno, hemos hecho esta estrategia muy breve y como tú decías, pues más agresiva, pero breve. Ahí agresivo y breve en la misma frase hacen una buena conjunción. Sí. Entonces, ya la idea de hacerlo en el mismo año es esta. Normalmente, en atletas que compiten en el mismo año después de haber competido,
no suelo implementar minicaps porque no da tiempo, ¿no? Pero en el caso de Álvaro estoy algo un poco excepcional. Bueno, tío, pues la verdad que muy interesante y sobre todo viéndolo todo en perspectiva de acaba de terminar en noviembre, voy a competir. Mi idea es no llegar a noviembre del año siguiente, es decir, al Mundial de WNBF y cómo se planifica todo para que veáis, todos los que nos estáis escuchando, nos estáis viendo, para que veáis cómo, si quieres tener éxito, ¿no? Por decirlo así, o quieres tenerlo todo lo más hilado posible y tener margen de maniobra luego por lo que pueda pasar, porque pueden surgir imprevistos, con tenerlo todo planificado al menos, estamos hablando de un año antes. ¿Vale? Así que me parece bastante curioso y no ir de decir con mucha gente que no sé si a ti te habrá llegado, porque a mí sí, de oye, llego ahora en julio y te digo, no, quiero competir en octubre. Y dices, no, ahora mismo así no puedo cogerte, ¿no? Exacto, sí, sí, suele pasar, ¿eh? Yo las únicas veces que he aceptado algo así es gente que no quiere prepararse, quiere una visión externa para una definición, por ejemplo, o así. Aunque te tengo que decir que la mayoría de los atletas del equipo no son, normalmente no son así. La gente que sale con la tarima normalmente es gente que lleva tiempo conmigo, algunos varios años, y que llevamos pues varias preparaciones juntos, ¿no? En ese sentido. Pero sí, también me ha llegado, por supuesto. Y lógicamente planificar una preparación en 6 meses no se puede. No se puede, no se puede. Así que para que veáis que todo hay que tenerlo bien hilado desde el principio, con todas las estrategias de las que disponemos a día de hoy, que no es simplemente decir, no, volumen, me pongo hasta reventar, definición, lo paso mal 3, 4 meses, sino que, oye, tenemos periodos de altibajo, altibajo dentro de una misma temporada, sabiendo si estamos fuera de temporada o ya muy cercano a la competición y cómo se va modificando todo. Y al final esto es algo que se ha ido adquiriendo en los últimos años. Por lo menos yo, es lo que voy viendo en los últimos años, que más se va haciendo. Y en este caso, tío, tú me has dicho llevas llevando a gente a competir desde 2018, es decir, estamos hablando de casi 4, bueno, ahora va a hacer 4 años ya. Desde el principio tú ya empezabas a implementar estos métodos, ¿no? Porque imagino que tema de cargar con mucha agua, con mucha sal, con muchos carbos, o lo ha ido cambiando un poco a lo largo de este tiempo. Imagino que algo más habrá ido aprendiendo, ¿no? En el paso de los años, pero la base, por ejemplo, la base del agua, de los carbos y demás, la mantenía desde el principio cuando todavía no se conocía, ¿no? Sí, sí, es decir, yo en 2018 ya saqué mi competidor comiendo muchos carbos, con agua, con sal. No obstante, como tú dices, pues se ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo y he modificado muchas cosas, sobre todo en las puestas a punto, que han hecho que los puntos mejorasen de manera sustancial, ¿no? Mi base o mi mentalidad es siempre de mejora continua, es decir, yo no me puedo estar quieto, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir mejorando y si algo es impoluto, seguro que se le puede sacar más brillo todavía. Así que quiero seguir aprendiendo y en ese sentido, de 2018 a 2021 he mejorado mucho en conocimientos, pero sobre todo en experiencia, ¿no? Porque cuando sacas la primera vez un atleta, tienes mil incógnitas que intentas subsanar y a base de prueba-error también mejoras mucho. Así que en ese sentido también ha habido cambios, ¿no? Y también el hecho de que yo en 2018, 2019, 2020 y 2021 he llevado la preparación de los atletas compatibilizando con mi trabajo de ingeniero a jornada completa, que desde el día 31 de diciembre del 21 ya me dedico completamente a esto. Es decir, ahora tengo mucho más tiempo tanto para formarme como para dedicar a los atletas, ¿no? Y sin perder horas de sueño, que tampoco me venía muy bien, y sin perder la cabeza, que en 2021 estuvo a punto, porque fueron 12 competidores, pero que en total salidas a tarima fueron 31, entre un campeonato, otro, mundiales, internacionales y Y demás. bueno, al final Así entre que, AECN, WNBF, nacional, internacional, imagino. correcto, sí, sí, fue un poco suicídico, Pero bueno, pero ha bueno, merecido la pena, ¿no? Al final tú piensas que ahora mismo acaba de empezar joder, y tanto. 2022 y ya está trabajando de esto a tiempo completo. La verdad es que es como un sueño, ¿no? De poder, yo siempre digo, encontrar una pasión es muy jodido, porque no todo el mundo es capaz de encontrar una pasión, pero sacarle rentabilidad a esa pasión y ser, digamos, que sea tu método de sustento, eso es pasarse el juego. Para mí, estoy siendo muy feliz ahora mismo. Hay días de todo, por supuesto, como en todos los lados, ¿no? Una pasión no es algo que va a ser, o que va a hacer estar hacerte dar saltos todo el día ahí en plan happy flower, sino que es algo que te gusta pese a sus días malos, buenos y que te llena, ¿no? Y te realiza como persona. Sin duda, tío. Y yo te quería preguntar, porque ya me has comentado que desde el principio, desde 2018, yo venía utilizando estos métodos que en ese momento creo que o nadie, o casi nadie lo utilizaría. Y imagino que te mirarían como el raro, ¿no? El raro de, hostia, pero ¿por qué hace esto? ¿De dónde aprendiste, de dónde sacaste tú
ese tipo de protocolo, ese tipo de conocimiento. Es decir, porque en ese momento, ahora mismo si te ven en cualquier canal culturista natural y demás, te va a hablar de esto. Ya creo que muy pocos se preparan cero carbos, cero agua, cero sal. Ya cada vez se va viendo más. Yo mismo lo he ido mostrando cómo iba consumiendo a lo mejor 7 litros de agua, 7 gramos de sal, incluso el día previo, ¿no?, a la competición. Es decir, algo que se va viendo cómo ha ido evolucionando, pero en ese momento era algo inédito, ¿no? Algo súper raro. ¿De dónde lo sacabas tú previamente para decir, hostia, voy a hacer esta preparación, voy a ponerle tanta cantidad de agua, voy a ponerle tanta cantidad de sal? Porque eso lo tendrías que haber visto de algún lado, lo tenías que haber leído en algún lado, en algún paper, no sé. Es Curiosidad, tío. curioso, sí, sí. No, no, es una buena pregunta. Al final, en 2018, como te digo, fue un poco de rebote. Mi primera atleta, que en ese momento Team Chippy tenía 3 miembros. Uno era mi hermano, uno que estaba gordo como un ceporro y se estaba intentando Uno era adelgazar. tu hermano, eh, otro eras tú. y el otro era Henry, que fue una de las primeras personas porque confió en mí para prepararlo y demás. Dijo, oye, han abierto una federación de turismo natural aquí en España, se llama WNBF y hay una competición en Mallorca. ¿Tú me podrías sacar? Y digo, bueno, pues vamos a ello, no lo he hecho nunca, pero vamos a probar. Y a raíz de eso, claro, éramos 40 competidores, pero de los 40, creo que 30 eran de la escuela de culturismo, porque era el año que todavía nadie conocía a WNBF, ¿no? Entonces, claro, ellos ya se preparaban con esa metodología. Entonces, en el backstage, poca gente te miraba raro, eh, pero sí que es verdad que me acuerdo que Henry y yo entrenábamos en el mismo gimnasio y ahí en el gimnasio, cuando lo veían secar y beber agua y comer, no sé qué, la gente nos decía que no íbamos a salir bien, que eso no se podía hacer así, porque bueno, es un gimnasio donde hay muchos competidores, ¿no? Pero competidores pues de ICBB, vamos a llamarlo así. Y yo, cuando Henry me planteó el hecho de competir en culturismo natural, empecé a informarme, ¿no? Yo no he hecho en ningún curso de escuela de culturismo, pero sí que es verdad que a partir de que vi que eran los que un poco estaban organizando el campeonato, empecé a ver algunos vídeos suyos donde hablaban de prepararse consumiendo agua, con muchos hidratos y demás, y entonces empecé a investigar luego por mi cuenta, ¿no? Leí bastantes papers, encontré que en Estados Unidos esa metodología llevaba ya bastantes años haciéndose, unos 10, eh, 10 que yo encontré, seguramente más. Y luego que aquí en Europa también había llegado, y había llegado a Italia, con bastantes años de antelación aquí a España. Entonces empecé a mirar también en Italia, que había bastantes, no hablo italiano, pero hablo inglés, y había bastantes estudios y sobre todo casos, en Italia encontré bastantes casos prácticos, ¿no? Y a partir de ahí intenté sacar mis conclusiones y aplicarlo a mi atleta, y luego a partir de ahí ya pues empecé a formarme porque ya se introdujo más en España esa metodología. Sí, tío, al final, como decimos, ¿no? Si quieres buscar algo, pues vete a Estados Unidos, que allí seguro que ya lo tienes, ya lo tienes y si no lo habrán probado seguro. Pero por eso me parecía bastante curioso. Yo empecé a conocerlo también por Escuela de Culturismo Natural, WNBF, todos esos nuevos protocolos, esos nuevos métodos. Y que, bueno, al fin y al cabo funcionan y los resultados están ahí. Es decir, que luego obviamente hay que individualizar cada uno, Por podrá supuesto. consumir más, menos, pero al final, siguiendo una misma línea generales, individualizando, se pueden alcanzar resultados bastante mejor, que es lo que hablaba sobre todo eso, ¿no? De decir, vale, tú tienes que llegar al día de la competición, pero en el mismo día de la competición algo que se me quedó grabado fue cuando lo típico, ¿no? Que tú empiezas a ver a la gente cargar el día de antes con una pizza, con helado, al día siguiente también comiendo donuts y tal. Y es como, a ver, el día de la competición tú ya tienes que llegar cargado previamente, tú ya tienes que llegar hidratado, bueno, súper hidratado previamente. Y el día de la competición, yo, por ejemplo, en mi última experiencia, que para mí fue cuando saqué, hablo de mi propia experiencia porque no he sacado a nadie todavía a competir. Este año sacaré, pero no he sacado a nadie a competir, nada más que a mí mismo. Y cuando mejor salí fue cuando previamente venía consumiendo muchísima agua, muchísima sal, hablamos de 7 litros, 8 litros, y por cada litro 1 gramo de sal aproximadamente, haciendo una carga de forma muy lineal, es decir, muy lineal, haciendo una pequeña escalera hasta el día previo a la competición. Y el mismo día de la competición no tenía comidas pautadas, no tenía agua pautada, simplemente iba un poco por sensación, es decir, que venía, yo a lo mejor competía por la tarde, ¿no? Y decía, que vengo desayunando de forma normal, un poco de crema de arroz, unos huevos, tal, pues me hacía la cantidad para decir, vale, tengo un poquito de hambre, me quito el hambre y ya está, pero porque ya tengo que venir cargado previamente. Con el agua igual, no decía, me tengo que beber 1 litro de agua antes de salir a competir, no, iba bebiendo pequeños tragos y decir, me quito la sed y ya está. Y tío,
sin duda, llegué en el punto de decir, me encuentro súper cómodo, no iba ni petado de comer, no tenía hambre tampoco, no iba petado de beber agua, no tenía sed tampoco, es decir, iba como perfecto, un poco por sensaciones, es decir, ya vengo con todo el trabajo hecho de forma previa. Y ese día me dedico a disfrutar de la experiencia, que al final es para lo que hacemos esto, ¿no? Justo, recuerdo que en ese momento me decía Marta, y a lo mejor me levanté como siempre a las 7 8 de la mañana y a lo mejor yo competí la última, no sé si fue antes del Pro, ¿vale? Estoy hablando de la Amateur, que fue la primera que hice el Ujú. sábado. Y a lo mejor no recuerdo si competía a 5 o a las 6 de la tarde. Yo me levanté a mi hora normal, tío, a las 7 a las 7 7 y media. Me fui a sacar a las perras a la calle tranquilamente. Me hice mi desayuno cuando me entró hambre. Y a las 3 horas recuerdo que estábamos en el apartamento y me dice, Marta, no va a comer y tal, porque es la costumbre, ¿no? Y me digo, no, porque es que no tengo hambre. Y si no tengo hambre, no me voy a forzar a meter una comida más. ¿Para qué? Para meter 3 o 4 tortas de arroz, mermelada, tal. Y decir, es que realmente no me apetece, ni me está pidiendo el cuerpo dame de comer, que luego a las 5 o 6 horas desde que hice esa comida volví a comer, pero por lo mismo, porque me entró hambre un poquito y de forma muy, muy controlada y simplemente diciendo, vale, voy a disfrutar, voy a ir para allá, voy a pasármelo bien y ya, el trabajo ya tenía que ir hecho de forma previa, pero sin llevar nada planificado en ese día, tío. Fue bastante curioso y que fue, bajo mi punto de vista, cuando mejor salí, tanto ese día como al siguiente. También el estado mental hace mucho en ese sentido, la tranquilidad esa, ¿no? Te ayuda mucho. Cuando estás en esos porciones de grasa, cualquier input de estrés repercute bastante en el físico. Y yo no te vi el sábado, porque como el sábado no saqué a nadie, no bajé, pero bajé el domingo, que sacaba un par de atletas y te vi y llevabas un puntazo, así que corroboro versión. Así que, tío, curioso, ¿no? Y bueno, ya en 2023, allí nos veremos también seguramente, Y cuando sí, vuelva a y en salir. 2022, bueno, si vas como coach también nos Sí, vamos a ver por ahí. sí, bueno, como coach sí que iré, eso es cierto. Que ya veréis, llevo algunos que vas a decir, hostia, ya lo Sí, voy sí, viendo. alguno tengo fichado, alguno tengo fichado. Así que, bueno, tío, y cuéntalo un poco, porque aquí, por suerte o por desgracia, ¿no? El tema de culturismo, preparación y demás, siempre va a haber gente que a mí me ha llegado y me ha dicho, Juanjo, quiero que me prepares tú porque tú ya has vivido esto y sé lo que es, ¿no? Es decir, si a mí me pasa X o Y, tú vas a saber por dónde tirar porque ya lo has vivido y tienes esa experiencia propia que tú lo has hecho, pero tú, en cambio, eres una persona que todavía no ha competido, que has dicho que, bueno, en un futuro va a competir porque te gustaría vivir la experiencia, sentirla, ¿no? Fíjate lo que llevas transmitiendo con tu atleta durante tanto tiempo, puedes vivirlo en ti mismo, incluso podrás hacerlo mejor porque vas a tener más experiencia de cómo poder contrarrestar. ¿Y cómo es eso? Porque la verdad que es curioso de decir, hostia, yo nunca he salido a competir, pero los competidores empiezan a confiar en mí. Mm. Al final, primero de todo es un tema de resultados, ¿no? Ahora, pero antes de Ahora, tener resultados, ¿por qué? Porque yo soy una persona que intenta empatizar bastante con la gente, eso va también bastante en la personalidad, ¿no? Y cuando se sientan conmigo en una mesa y me plantean sus objetivos y demás, soy capaz de ponerme en su piel pese a no haber competido. De hecho, yo me he autoimpuesto unas calorías que nunca le he puesto a ningún atleta, para que os hagáis a la idea de a calorías bajas, me refiero, ¿no? Porque mi TMB es muy bajo, porque vengo de pasar una obesidad y con una hiperplasia deficitaria bastante marcada y yo he pasado más hambre que ninguno de mis atletas. Entonces, aunque no haya competido, esa sensación sé la que es, ¿no? Y es lo que te digo, intento siempre escuchar mucho a las personas, sus feedbacks y a partir de ahí intentar sacar conclusiones. Aunque no haya competido, también llevo muchos años metido en el mundo del gimnasio y de la competición, porque es algo que me apasiona completamente y aunque no lo haya vivido en mis carnes, sí que he estado muy dentro y lo he vivido muy de cerca durante bastante tiempo, con lo cual al final esa experiencia se va cogiendo, ¿no? Y luego ya en cuanto a sacar resultados y ves que no todo es palabrería bonita, sino que al final es, pam, llegas a tarima y independientemente del resultado, el físico es impecable y a partir de ahí ya pues mucha gente empezó a confiar. sin duda, tío. Al final es lo que veníamos diciendo. Al principio imagino que sería más complicado, pero por ejemplo yo pienso que este último año con los atletas que ha ido sacando ha tenido que ser también, ¿por qué no decirlo, no? Un escaparate, una publicidad Sí, bastante sí, buena sí, para ti. Al final esto es un trabajo, por tío. Es que hay mucha supuesto. gente que lo ve mal, ¿no? El hecho de decir, hostia, pero es que un escaparate. No, a ver, esto es trabajo y es así. Al final, ahora mismo tu mejor publicidad son los resultados, son tus clientes, son tus atletas, lo que tú tienes a día de hoy. Sí, porque al final es lo que decías, ¿no? Mi visibilidad en redes sociales, aunque ha crecido bastante, es muy pequeña en comparación a los preparadores que sacan los mismos resultados que yo del sector, pero por el hecho de, es lo que digo, ¿no?
no, yo no soy competidor, con lo cual no tengo esa visibilidad desde un punto de vista de atleta. Luego, hasta el día, como os he dicho, hasta final de año pasado estuve dedicándome solo parcialmente a esto y ya tenía suficiente con sacar a los atletas como para encima ponerme a generar contenido para las redes. Desde que lo estoy haciendo, sí que estoy subiendo visibilidad, pero yo siempre me rijo por una frase, ¿no? Que al final eh, que te conozca mucha gente te hace famoso y que te conozca o te reconozca a quien importa te hace prestigioso, ¿no? Al final, pese a no tener mucha visibilidad en número, sí que tengo la visibilidad de la gente del sector, que es la que a mí me interesa, y como tú bien dices, pues al final, al no tener esa visibilidad en redes, mi escaparate o mi manera de vender mi producto, vender mis preparaciones, no a nivel económico, sino de darme a conocer, es ir a la tarima y reventar la tarima. O sea, sacar unos atletas que todo el mundo diga, yo quiero salir como ese. Claro, porque al final verán algunos y dirán, hostia, yo quiero salir con ese. ¿Quién lleva a ese tío? Y dirán, pues, Sí, 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 hostia, sí. pues quiero ponerme en contacto con él, porque es así. Así que, tío, me alegro un montón, sobre todo por el crecimiento que estás teniendo en estos últimos Mil años. Y bueno, gracias. por lo que decías, ¿no? El hecho de ahora poder trabajar plenamente de esto. Yo también, yo sé lo que es también el dedicarte 100% a lo que te gusta, venir de un trabajo que, bueno, que al final te acaba gustando, pero ves que tu pasión, como tú dices, va por otro lado y poder dedicarte a ello, tío, siempre es un privilegio. Y ahora, a modo de, para quien no lo sepa, el Team Chippy ha ido creciendo. De hecho, ahora creo que tiene varios integrantes, ¿no? Que trabajan contigo. ¿Cómo lo tenéis organizado así un poquito? De hecho, no sé si sois como 4 o 5 entrenadores y ya a partir de ahí vais cogiendo gente dependiendo un poco del objetivo. No sé si lo tenéis un poco más organizado el tema competición. No sé. Cuéntame. Un poco. Hemos creado un sistema que se llama el sistema de Pro Coaching, en el cual, bueno, yo identifiqué a unas personas de mi equipo que yo digo que son hypo de high potential. O sea, para mí eran personas que tenían muchos conocimientos, pero aparte tenían unas características a nivel personal que creo que les podían hacer llegar a ser grandes preparadores, ¿no? Porque no solo son los conocimientos, hay gente que tiene muchos conocimientos, pero no puede preparar a una persona. A lo mejor está muy bien haciendo estudios y sacando conclusiones, pero no tiene según qué características humanas que le hacen ser un buen preparador, ¿no? Porque un preparador, al final yo creo que un gran preparador es un conjunto de varias características. Entonces los identifiqué, hablé con ellos y les dije, mira, estoy recibiendo muchas más solicitudes de las que yo puedo albergar, entonces me gustaría contar con vosotros en mi equipo y que trabajéis vosotros con los atletas, ¿no? Al final, yo una cosa que tengo muy marcada es que me gusta que se le reconozca el trabajo de cada uno, entonces nosotros trabajamos de manera individual, es decir, pese a que somos todos del Team Chippy y ponemos en común muchas preparaciones bueno, para ayudarnos entre todos, ir aprendiendo entre todos, lo que llamamos del know-how, ¿no? Hacemos reuniones de seguimiento, tanto individuales como grupales. Cada uno lleva a sus atletas y es el atleta cuando envía una solicitud al equipo el que decide quién quiere que lo prepare. Y de momento, bueno, hay gente que ya ha cerrado plazas porque no puede coger a más, pero de los que están disponibles decide la persona o el cliente decide quién quiere que lo prepare. Y de hecho, este año vamos a sacar más de 30 atletas a tarima. La mayoría son míos todavía porque, lógicamente, todavía no han hablado los resultados de los Pro Coach, pero lo van a hacer. Pero Sergio va a sacar atletas a tarima esta temporada y Jaime también va a sacar atletas a tarima esta temporada. Y vamos, Y al los final otros imagino que tres, serán muy afines o una metodología muy parecida, ¿no? La tuya, tú eres. correcto, al final pese a que o sea, la metodología, bueno, uno de los criterios es que yo quiero ser el preparador de mis pro coach porque no quiero que salgan de una matriz, de unos conocimientos que estén dentro de un mismo grupo, ¿no? Una metodología más o menos uniforme, porque creo que si funcionamos como equipo tenemos que, cada uno con sus características, por supuesto, pero funcionar de una misma manera y remar hacia una misma dirección. Y por eso también es uno de los requisitos para ser pro coach es que te lleve Chippy y seguir la misma metodología, ¿no? Obviamente con tus características y cada uno trabaja a su manera, yo ahí no me meto, pero por decirte un ejemplo muy tonto, que no vayan diciendo que tienen que salir a competir cortando el agua, por decirte algo, que es una chuminada, que esto no lo van a decir ninguno de ellos, ¿no? Pero que no digan cosas, que no digan nada que se contradiga con las enseñanzas que de alguna manera promulgamos como equipo, ¿no? Y ya te digo, ahora mismo tenemos 5 personas, que son Abel, Ricard, Raúl, Jaime y Sergio. Jaime y Sergio van a sacar atletas esta temporada. Y bueno, hay otra persona que también está formándose ahora para entrar como pro coach.
que también va a ser bastante interesante. Tiene mucha formación base, pero todavía está formándose en mis formaciones, para decirte de alguna manera. Yo doy formaciones a mis entrenadores para bueno, usen esa misma metodología y no solo formaciones a nivel conocimiento, sino gestión de personas, cómo ser un buen coach, qué características tener, cómo gestionar situaciones incómodas, adversas. Todo esto creo que hace un buen entrenador, ¿no? En PAC. Bueno, tío, pues es súper interesante. Y lo cojo, anoto con papel y boli, porque yo también tengo en mente en un futuro, bueno, crear un equipo, ¿no? Tener gente que trabaje conmigo, trabajar como un bloque, toda una. Y bueno, espero que todo esto suceda después de este año que empieza a sacar gente y que, bueno, los resultados, ¿no? Que hablen, Por supuesto. porque es cierto que la mayoría de gente con la que trabajo a día de hoy, y esto lo comenté en unas charlas anteriores, es gente normal, ¿no? Gente normal, hablamos de gente que quiere mejorar, quiere ganar masa muscular, quiere perder grasa, quiere mejorar su vida, pero no a un punto de competición. Y en un futuro sí que me gustaría tener como un equipo donde yo me dedique exclusivamente al tema de competición, al tema de competidores y el resto de gente que se ocupe de esas personas, sabiendo que todo va a estar supervisado por mí, que yo estaré detrás Sí, de todo exacto. ello, obviamente, pero también tener como un pequeño apoyo para seguir cogiendo a competidores, ¿no? Y al final tener un equipo relacionado con el culturismo natural, que al final es lo que Y vamos. al final, correcto, no, 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 eso es lo que tú dices, ¿no? Tener un equipo y lo que has dicho es muy interesante, supervisar, ¿no? Yo una cosa de las que digo es que las preparaciones de los pro coach las superviso, pero no porque sean, no porque sepan menos que yo, sino porque de alguna manera yo les puedo aportar la experiencia que ellos todavía no tienen, sobre todo en atletas que tienen objetivos pues, más competitivos, por el hecho de que yo la cagué muchos años, ¿no? En 2018, pese a llevar buenos protocolos, no saqué a los atletas a un punto impoluto, 2019 tampoco, 2020 ya Claro, me acerqué un poco más, 2021 lo peté más, ¿no? Pues que no tengan que pasar por todos esos errores simplemente, pero exacto. es aportar la experiencia. Si Sí, puede sí, sí, adelantar un poquito de trabajo y aportarle esa experiencia que tú claro. ya has pasado, oye, bienvenido sea. Incluso muchas veces porque a esa persona se le puede pasar algo, igual que a ti se te puede pasar algo de alguna preparación, cualquier detalle, y que dos cabezas siempre van a pensar mejor que una. Sí, es un segundo par de ojos que decimos en el mundo de la Sí, ingeniería, ¿no? Yo lo aplico en mis preparaciones. De hecho, tengo una de mis personas de máxima confianza es mi hermano, porque él lleva conmigo desde que empecé a llevar atletas y a veces cuando estoy un poco nubilado y no veo claro por dónde tirar con una preparación que me está dando problemas, cojo a mi hermano y le digo, tú que tienes los ojos frescos, que no has visto nada de la preparación de esa persona, ¿qué harías? Y a partir de lo que él dice, yo ya saco mis conclusiones y digo, vale, pues si él piensa eso, vamos a tirar por ahí. pues sí, tío, súper interesante. Y ya después de esta charla, que la verdad ha sido bastante larga, ¿hay alguna cosita que le quiera decir a la gente que nos esté escuchando, que le esté viendo ahora mismo como reflexión final a nivel de lo que tú quieras, lo que tú quieras decirle? Bueno, que no pierdan de vista el objetivo o el mundo del culturismo natural, porque creo que no solo es un movimiento o no es un sitio donde los atletas puedan salir a tarima en igualdad de condiciones, no solo es eso, que es algo muy importante, sino que es un mundo que está en pleno crecimiento y que engloba mucho más, ¿no? El rollo que tenemos entre los preparadores del sector es súper bueno, entre los equipos del sector, entre los atletas del sector. Creo que estamos formando una gran familia que está empujando todo esto a lo más alto aquí en España, igual que en otros países se empujó en el pasado, igual que en otros países se va a empujar en un futuro breve, ¿no? Y que entre todos tengamos esa, eh, esa mentalidad de familia, pues como estamos haciendo en el día de hoy, ¿no? Ambos somos preparadores, la gente lo podría ver como una competencia, ¿no? ¿Y qué hacen estos dos que son competencia haciendo una entrevista juntos? Pues al final estamos haciendo crecer el pastel del culturismo natural, que no seamos hipócritas. Cuanto más grande sea el pastel, más grande también es el cacho para todos, ¿no? Tanto preparadores como atletas como todos, porque uno no quiere salir a la tarima con dos personas, quiere salir a la tarima con 15, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que entre todos empujando podemos hacer muy grande el mundo del culturismo natural. Pues tío, una reflexión súper buena, porque es lo que decimos, en este último año esto está creciendo una barbaridad, ni nada más que ver el número de competidores de hace 2 años ahora y cómo va creciendo esto, así que esperemos que esto siga así, porque al final lo que vamos a conseguir, obviamente, es crear una comunidad mucho más grande, mucho más fuerte. Y lo único, yo así como lo único que añadiría es, tío, que no nos tiraría piedra contra nuestro propio tejado. Es decir, yo, todo el mundo que me conoce, sabe que no soy una persona que me meto ni con la gente que utiliza, ni que no utiliza, ni me enfrento a ellos, ni muchísimo menos. Yo pienso que todos somos, al final, personas culturistas, utilice o no utilice, no importa. Y al final, por norma general, tío, siempre va a haber excepciones y alguno que se va a intentar colar, ¿no? Pero por norma general, los que utilizan saben dónde tienen que ir, los que no utilizan van a donde tienen que ir y ya está.
y no tiraría piedras ni uno a otro, ni viceversa, es decir, ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros, porque al final lo que tenemos que conseguir es que el culturismo en general vaya yendo hacia arriba. Si ese nos ve mal desde fuera, muchas veces, o se nos ve como raro, desde fuera, ¿no? Un deporte un poco raro. Si encima nosotros nos tiramos piedras y nos ponemos la zancadilla, no vamos a conseguir que esto siga creciendo. Completamente, completamente. Y al final la base de todo es el respeto, que cada uno respete al otro y que cada uno sepa dónde tiene que ir, pero sin denigrar al otro, ¿no? Claro. Y eso creo que es la clave de todo. Exacto, tío. Y bueno, ya para terminar, como siempre, para continuar con esta saga de Nati Charla, hay gente que obviamente me va diciendo, trae a tal, trae a tal. Dime una persona que quieres que traiga y algún tema que quieres que trate con él en especial, porque se caracterice. Por eso, por ejemplo, en su momento me dijeron Pedro de WNBF, porque es un tío que ha salido de aquí, quiero que trates con el tema del posing, de tal. No sé, alguna persona que se te venga a la cabeza que quieres que traiga con algún tema que quieres que toquemos. Pues mira, sí, se me ocurren varias, pero me gustaría a una persona que, bueno, forma parte del equipo de Pro Coach eh, y además es atleta del equipo, que es Jaime, que es un men's physique de muy alto nivel. Jaime, su redes es Jaime de la Madrid, aunque su nombre es Jaime Maugueri, y creo que te puede aportar tanto la visión de competidor como la visión de coach que se está estrenando ahora. eh, a nivel pro coaching del equipo y además es un tío que te va a dar una charla muy interesante sobre el mundo del culturismo. Pues muy bien, tío. Sé quién es, obviamente. Creo que conozco a casi todo el mundo del culturismo natural, así que sin ningún problema. Le escribiré por redes, le escribiré por Instagram y se lo propondré y obviamente espero tenerlo aquí dentro de poco. Así que nada, Chipi, Seguro que sí. decirte, tío, que muchas gracias por esta charlita. No sé cuánto ha sido, 45 minutos, 50 minutos, la media habitual de aquí en el canal. Y decirte que ha sido un placer, que se ha pasado súper rápido y Lo agradecértelo, mismo tío. digo. Gracias Porque a ti por invitarme y bueno, a repetir cuando quieras. Un placer hablar contigo siempre, ya lo sabes. pues bueno, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego.